Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal de física. En esta oportunidad vamos a tratar el tema titulado Nociones fundamentales de física. Entonces, como es de costumbre, tengan lápiz y papel a la mano y estén muy atentos a todas las instrucciones, a toda la clase, que aunque virtual hay que ir tomando apuntes y por supuesto estar muy atentos a la información que se esté suministrando. Sin más preámbulos, comencemos con el tema. Muy bien, al adentrarnos al mundo de la física es necesario manejar un gran número de herramientas, dentro de las cuales vamos a destacar dentro de este video solamente tres, lo que sería la potenciación, la notación científica y el despeje de ecuaciones. Este video se va a centrar única y exclusivamente en la potenciación. Muy bien, hablemos de la potenciación. Seguramente en algún momento habrás visto esta expresión matemática. Y es que la potenciación es la operación entre dos elementos, uno denominado base y otro exponente, donde la base se repetirá en factores de multiplicación tantas veces como lo indique el exponente. Entonces, dentro de este ejemplo que acabamos de observar, observemos nosotros que el 2 es la base, mientras que el 3 actúa como exponente. Sencillamente, el 2 base se va a repetir tantas veces lo indica el exponente en forma de multiplicación, es decir, si el exponente es 3, lo repetiremos 3 veces la base en forma de producto, lo cual indicará que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Ese es el resultado. De manera generalizada, tendremos que la base será A y el exponente será N, ¿ok? Donde A y N son números enteros. Por lo general, A y N son números enteros, y en el desarrollo de los ejercicios que nos puede ofrecer el mundo de la física, esto es una cosa que va a ser totalmente constante. Vamos a observar algunos ejemplos necesarios para entender lo que es la potenciación en sí. Tenemos entonces este ejemplo, que ya lo vimos anteriormente. 2 actúa como base, 3 actúa como exponente. Quiere decir que el 2 se va a repetir 3 veces en forma de producto. Y luego vamos a resolver esa multiplicación, dando como resultado 8. Perdón. Luego tenemos este ejemplo, donde nos damos cuenta que la base es negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? La base se repite 4 veces en forma de producto. Será menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. Multiplicamos primero los números y después multiplicamos los signos. ¿Ok? Esto dará como resultado 625. Una manera de hacerlo es a través de una sencilla norma, ¿ok? o regla práctica matemática que siempre aplica a los casos cuando la base es negativa. Si la base es negativa y la potencia es par, ojo, base negativa y potencia par, debemos conocer cuáles son los números pares entonces. El 2, el 4, el 6, el 8, el 12, todos aquellos que puedan dividirse a la mitad y el resultado sea un número entero. Entonces, si la base es negativa y la potencia es par, el resultado será positivo. Tal es el caso que estamos viendo acá. Si nos damos cuenta, la base es negativa, el exponente es par y por lo tanto su resultado va a ser de signo positivo. En cambio, si la base es negativa y la potencia es impar, es decir, todos aquellos números que exceptuamos, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, todos estos números son impares, y entonces si la base es negativa y la potencia es impar, el resultado será negativo. Para ambos casos tiene que ser la base negativa. Si la base fuera positiva, no tendría sentido aplicar estas simples reglas. Entonces, seguimos avanzando en los ejemplos. Nos damos cuenta de que aquí vemos dos números en forma de fracción, pero a la vez cada parte, cada factor de este número está se expresa a través de una potencia. Nos damos cuenta que es menos 3 en el denominador, pero en el numerador menos 3 exponente 5. Menos 3 exponente 5, nos damos cuenta que tenemos una base negativa y una potencia o un exponente impar. Por lo tanto, el resultado de lo que habría en el numerador sería negativo o será negativo. Bueno, sencillamente desarrollamos el numerador y el denominador por separado de esta manera. ¿Ok? Las potencias cada quien en cada una en sus partes y establecemos los resultados. Ya sabemos que aquí arriba nos va a dar un resultado negativo. Esto va a ser menos 243. En cambio abajo, como la base es positiva, no tendría sentido aplicar la regla, así que simplemente desarrollamos la potencia como ya estamos habituados. Y eso dará
262.144. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, aquí tenemos otra fracción, ¿ok? En el numerador tenemos una base negativa con potencia par y en el denominador una base negativa con potencia impar. Lo que nos lleva a pensar que arriba va a ser positivo y abajo va a ser negativo. Desarrollamos ambas potencias y se cumple que arriba es positivo y abajo es negativo. Entonces lo que podemos hacer en este caso, cuando el negativo se sitúa en la parte del denominador, simplemente la subimos a la parte del numerador. Matemáticamente debería ser así, ¿no? Es la forma estética de ver la matemática. Sin embargo, no es un limitativo, pues es algo que puede hacerse, o bien se puede dejar como se ve acá y no estaría mal, ¿ok? Seguimos avanzando. Entre las propiedades de la potenciación de números enteros tenemos la primera propiedad, potencia de base 0. Creo que no hay que profundizar mucho acá. Sabemos que cuando la base 0, no importa qué número se encuentre el exponente, siempre va a ser 0. Ojo, para todo m que no sea 0, porque si la potencia o el exponente fuera 0, bueno, eso sería una indeterminación o simplemente no existiría, ¿ok? No existiría este tipo de operación como tal. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la base 0, siempre que la base sea 0, no importa qué número esté aquí arriba, eso va a ser 0. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el 0 es un elemento que no importa cuántas veces se multiplique, siempre va a ser 0. ¿Ok? Entonces vamos a seguir a la segunda propiedad, potencia de base 1. Nos dice que toda potencia que posee base 1 es igual a 1. Y eso es muy claro y muy sencillo, porque si el 1 es la base, sabemos que la base es la que se multiplica. Y si esa base es 1, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, siempre va a ser 1, entonces el resultado. Podemos ver algunos ejemplos. 1, potencia o exponente 4, será el 1 repetido 4 veces y multiplicado por sí mismo, y esto será 1, sencillamente así. Pasemos a la siguiente propiedad número 3, producto de potencias de igual base. Esto nos dice que si tenemos un producto de potencias donde existe una misma base, lo que se hace es copiar la misma base en común, y sumar sus exponentes. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Tengo la potencia 2, la base de base 2, y tengo la potencia también aquí de base 2, se está multiplicando, solamente que este tiene exponente 3 y este tiene exponente 4. Como es 2 exponente 3 y 2 exponente 4, el 2 es la base, coloco la misma base y lo que hago es sumar sus exponentes. Así de simple y así de sencillo. Luego simplemente lo que hago es desarrollar esta operación. Ya sabemos que el 2 se va a repetir 7 veces en forma de producto y eso da 128. Ahora bien, lo interesante de esto es que si son la misma base, copiemos una sola y sumemos los exponentes hasta que nos quede uno solo. Y allí es que vamos a desarrollar esa potenciación. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Nos damos cuenta que aquí hay hasta 4 factores de potencia dentro de la operación. Tenemos 4 exponente 2, 4 exponente 3, 4 exponente menos 1 y 4 exponente 4. Entonces lo que hacemos es que, si nos fijamos, todos tienen la misma base. Copiamos una misma base y lo que hacemos es sumar sus exponentes. Es decir, 2 positivo, 3 positivo, más, aquí viene un número negativo, entonces ponemos más, entre paréntesis, menos 1, o menos el número negativo que venga, y posteriormente más 4. ¿Qué haremos? Cuando nos damos cuenta acá, tenemos un positivo y un negativo separados por un paréntesis, y debemos hacer una multiplicación de signos. Más por menos, eso es correcto, eso da menos. Simplemente lo que hacemos es sumar sus exponentes. 2 más 3 son 5, y si a 5 le quito 1 es 4, y 4 más 4 pues es 8. Entonces ya sabemos que al desarrollar el 4 base exponente 8, nos va a quedar el 4 repetido 8 veces en forma de producto. Y lo que hacemos es simplemente multiplicar. Eso dará 65.535. Pasemos a la siguiente propiedad, cociente de potencias de igual base. Esto es una propiedad muy similar a la anterior, solamente que tenemos como una especie de fracción, es una fracción en sí. ¿Ok? Se dice que si hay un cociente de potencias con la misma base, simplemente coloquemos la base en común y lo que hacemos es restar la potencia del numerador, ojo, es la potencia del numerador, la potencia de arriba, menos la potencia del denominador, que es la potencia de abajo. Se resta la potencia de arriba menos la potencia de abajo. ¿Ok? Para todo A que no sea 0, porque si A es 0, bueno, va a ser otra indeterminación. Entonces tenemos este ejemplo, tenemos
aquí nos damos cuenta, la base es menos 4, es la misma en este cociente, entonces copiamos una misma base, que es menos 4. Y restamos la potencia de arriba menos la potencia de abajo. ¿Cuánto dará eso? Eso es correcto, eso va a dar menos 4 potencia 3. Y sabemos que si la base es negativa y la potencia es impar, el resultado es negativo, por lo tanto esto va a ser menos 64. Veamos la siguiente propiedad, potencia de exponente 1. En este caso estamos hablando de que si tenemos un número cualquiera elevado al exponente 1, esto será el mismo número, la misma base. Y esto es muy lógico, porque la base puede ser cualquier número, pero el exponente va a ser 1, es decir, cualquier número que coloquemos como base se va a repetir solamente una vez. Entonces, esto será el mismo número, la misma base, 4. Si tenemos menos 4270 potencia 1, ¿qué nos va a dar como resultado? Menos 4270, porque esa es la base que se va a repetir una sola vez. Si tenemos menos 7, bueno, eso va a ser menos 7. Así de simple y así de sencillo. Siguiente propiedad, propiedad número 6, potencia de exponente 0. Cualquier base elevada al exponente 0 siempre será igual a 1. Vean ustedes que si tenemos cualquier número que tiene como exponente el 0, bueno, el resultado va a ser 1. Pero eso no tiene mucha lógica, dirán ustedes, pero sí la tiene. Vean ustedes este ejemplo. Tenemos 4, escuchen bien, tenemos 4, exponente 0. Ya sabemos que eso va a ser 1. ¿Pero por qué va a ser 1? Bueno, sencillamente demos un paso atrás primero. Si yo tengo 4 potencia 1 y 4 potencia 1, ya sabemos que 4 potencia 1 es 4. Y 4 potencia 1 aquí abajo también es 4. Es 4 entre 4. Y 4 entre 4, o sea, un número entre sí mismo no da 1. Eso tiene que dar 1, ¿ok? Pero vamos a hacer algo. Vamos a obviar esa parte y vamos a resolverlo por la propiedad de división de potencias de igual base. ¿Qué se hace? Se coloca la misma base y se resta la potencia de arriba menos la potencia del de abajo. Sería entonces 1 menos 1 es 4 a la 0. Y 4 a la 0 es 1. Pero pudimos haber deducido eso si yo simplemente digo que 4 entre 4 da 1. Entonces sabemos ya de por sí que cualquier número elevado a un exponente 0 siempre va a ser 1. Así sea 5 a la 0 es 1 y menos 7 a la 0 es 1. No importa sea positivo o sea negativa la base. Si está elevado a un exponente 0 va a ser 1 el resultado. Ojo con eso. Pasemos a la séptima propiedad, potencia de exponente negativo. Esta es una propiedad muy interesante. Dice, cualquier base elevada a un exponente negativo es igual al inverso de la base con el exponente negativo. Entonces, si el exponente es negativo, lo que hacemos simplemente, si se encuentra en el numerador, lo bajamos al denominador. O si se encuentra en el denominador, lo subimos al numerador. Esto es lo que se debe hacer cuando tenemos un exponente negativo, porque si se dan cuenta ustedes, eso es todo lo que va a cambiar. Si la pasamos del numerador al denominador, el exponente se convertirá en positivo. Y si estaba abajo, si estaba en el denominador negativo, y la subimos al numerador, bueno, será positivo. Y eso será todo. Veamos un ejemplo para poder entenderlo con mayor solidez. Tenemos 5 exponente menos 4. El exponente nunca puede ser negativo. Inmediatamente veamos un exponente negativo, lo tenemos que transformar en positivo. Entonces, lo tenemos acá arriba, negativo, y lo que vamos a hacer es pasarlo abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un 1 arriba y colocamos el 5 exponente 4. Pero se dan cuenta que solamente lo que ha cambiado ha sido el negativo a positivo. ¿Ok? Y simplemente desarrollamos la potencia en el denominador. Será 625. Ahora, ¿qué sucede si tenemos el producto de estos dos factores, estas dos potencias? ¿Sí? Pero una está positiva y la otra negativa. Bueno, sencillamente, el que está negativo tiene que pasar abajo a una fracción. O sea, ya no vamos a colocar 1. ¿Por qué? Porque hay otro elemento que estaba multiplicando, que es esta. Y este es el que va a quedar arriba. Entonces, nos va a quedar 3 exponente 2 entre 2 exponente 3. Luego desarrollo en numerador y denominador ambas potencias. Y eso establezco el resultado. Veamos un tercer ejemplo. ¿Qué sucede si ahora es al contrario? Yo tengo el número negativo abajo, o sea, la exponente, la potencia con un exponente negativo abajo, y arriba un número cualquiera, o hasta una potencia también, un número con potencia. Bueno, veamos qué sucede. Sucederá que este número pasará al numerador y sencillamente cambiará el signo que tiene su exponente.
Eso es todo. Así de simple y así de sencillo. Es una cuestión que debemos acostumbrarnos a realizar. En la práctica veremos cómo dominamos este tipo de propiedad, que no es nada complicado. Pasemos entonces a la octava propiedad de potenciaciones. Y tenemos que distributiva de la multiplicación. La potencia de una multiplicación es igual a la multiplicación de las potencias en ambos factores por separado, es decir, se distribuye la potencia. En otras palabras simples y sencillas, si yo tengo dos números que se multiplican y ambos números están elevados a una potencia, bueno, sencillamente yo voy a distribuir la potencia o el exponente entre esos dos números. Tenemos entonces a por b elevado a la m, que será entonces a la m por b a la m. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos 5 por 4 y eso está elevado a la 3. Claro, una manera de resolver sería multiplicar 5 por 4, nos da 20, y eso sería 20 a la 3. Pero lo que nos explica esta propiedad es que yo puedo distribuir esta potencia que está aquí entre los factores que están dentro del paréntesis. Es decir, yo puedo colocar 5 a la 3 y 4 a la 3. Y luego de desarrollar cada potencia con su respectivo exponente. Entonces tenemos la base 5, potencia 3 o exponente 3. Esto va a ser el 5 repetido 3 veces en forma de producto, el 4 repetido 3 veces en forma de producto y luego saco resultado. Eso va a ser 125 por un lado y 64 por el otro. Total 8000. Veamos qué sucede cuando son 3 factores los que están dentro del paréntesis multiplicando. La misma propiedad aplica. El 2 se distribuye dentro de cada factor. Es decir, 7 a la 2, 3 a la 2 y 2 a la 2. Desarrollo cada potencia por separado. Luego multiplico y todo me dará 1764. Pasemos a la novena propiedad distributiva de la división. La distributiva de la división es básicamente la anterior, solamente que estamos aplicándola a un cociente. Es decir, si yo tengo el cociente de dos números elevados a una potencia, simplemente distribuyo entre cada número, entre el de arriba y el de abajo, ese exponente que está por fuera en el paréntesis. Entonces será el numerador elevado a esa potencia y el denominador elevado a la misma potencia. Condición, bueno, que el número de abajo no puede ser 0, porque si el número es 0, va a ser una división entre 0, y una división entre 0 no existe. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos menos 4 partido de 3 con un exponente 3. Quiere decir que el menos 4 se va a potenciar o se va a elevar al exponente 3 y el 3 también se va a elevar al exponente 3. Eso es la distributiva de la división. Y posteriormente desarrollamos tanto el numerador y denominador cada una de las respectivas potencias. Eso va a ser menos 64, ojo, ya nos dimos cuenta, base negativa, potencia impar, resultado negativo. ¿Ok? Pasemos a la décima propiedad, potencia de una potencia, y creo que esta sería la última de todas, que es potencia de una potencia, en este caso, que tiene un determinado exponente y ese exponente está elevado a otro exponente. Lo que hacemos sencillamente es multiplicar cada exponente, o sea, un exponente con el otro. Imaginemos que tenemos un número elevado a un exponente, que está elevado a un exponente y que está elevado a un exponente. Es decir, está potenciado hasta 3 veces a distintos exponentes. Bueno, sencillamente multiplicamos cada uno de esos exponentes entre ellos. Veamos un ejemplo para entenderlo. Tenemos el menos 2, que es la base, elevado a la 3, que a su vez todo eso está elevado a la 2. Bueno, sencillamente multiplico el 2 por el 3 o el 3 por el 2 hasta que forme un solo exponente. Y 2 por 3 sería 6. Vamos a desarrollar entonces la potencia de menos 2 exponente 6. Esto da 64. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 7, o si es en la base 7, exponente menos 5, que también tiene un exponente afuera elevado a la 1. Sencillamente multiplico estas dos hasta que forme uno solo, menos 5 por 1. Eso va a ser 7 a la menos 5. Y ojo, aquí tenemos un exponente negativo. Si el exponente negativo, ¿qué hacemos? Bueno, sencillamente lo bajamos al denominador con signo positivo y desarrollamos posteriormente la potencia para que sea 1 partido de 16.807. Y bueno, chicos, esto ha sido esta primer clase de lo que ha sido potenciación y sus propiedades. Es importante que esos ejercicios y cada una de sus propiedades traten de resolverlas. De todos modos, dejaré una guía en sus aulas virtuales donde podrán resolver ejercicios relacionados a este tema y
poder lograr mayor solidez de conocimientos. En el siguiente video estaremos viendo nociones fundamentales de física, pero esta vez el segundo tema, que es la notación científica. Entonces vamos al siguiente video y nos vemos allá.